Entonces eso sería. Bueno, vamos a empezar con esto, ¿verdad? La ausencia de los supuestos de los modelos de competencia perfecta. Utilizo este dibujito porque me parece súper interesante, captura mucho de lo que vamos a ver, sobre todo en la primera parte del curso, ¿verdad? Hay un incendio en una casa, ¿verdad? Y ese incendio de esa casa puede tener un efecto de externalidad, ¿verdad? Porque puede llegar a la casa del vecino, ¿verdad? Entonces está capturando esa parte. También podemos ver la parte de bienes públicos, ¿verdad? Que son los bomberos, es una especie de bienes públicos que normalmente hay que contribuir para tener ese servicio de los bienes públicos, ¿verdad? Pero también aquí, por lo menos, que es el chiste, ¿verdad? Que la parte de racionalidad. Y aunque es chistoso, ¿verdad? Parece que vamos a ver inclusive casos donde realmente ocurren cosas de este tipo. Que no es solamente una cuestión individual, ¿verdad? El fuego no solamente lo afecta a esa persona y esa persona podría decidir no recibir la ayuda de los bomberos, pero también puede tener consecuencias sobre los vecinos, ¿verdad? Entonces el problema se hace muchísimo más complejo. Ahora lo estamos viendo muchísimo más, ¿verdad? Con el problema de la pandemia, de qué normas utilizamos para tratar de reducir el contagio nuestro, pero también reducir el contagio nuestro significa que vamos a tener un efecto positivo sobre el resto de las personas. Todas esas medidas de distanciamiento social tienen efectos de externalidad. Y además la vacunación, ¿verdad? También la vacunación sirve, tiene efectos, tiene externalidades positivas, ¿verdad? Entonces también vamos, conforme vayamos conversando de estos temas, vamos a hablar un poco sobre qué implicaciones tienen estos temas sobre el manejo de la pandemia, ¿verdad? Sobre las decisiones individuales y sobre el comportamiento de las personas. Cuando tengan cualquier pregunta o comentario o sugerencia o cualquier cosa, nada más habla, ¿verdad? No hay ningún problema. Entre más conversación haya, la clase se hace más interesante y menos aburrido de estar oyendo solo mi voz y ver los slides. Entonces, si tienen cualquier comentario, adelante. ¿Okay? Entonces ya vamos a entrar en la definición de qué es economía pública. Y lo podemos definir así, como el estudio del papel del gobierno en la economía, ¿verdad? Así fue como empezó la economía pública. De hecho, antes de llamarse economía pública se llamaba finanzas públicas, ¿verdad? Porque se dedicaba específicamente a impuestos y sobre todo a impuestos, pero después se amplió el concepto de finanzas públicas a gasto y después se amplió ese concepto para justificar, para estudiar también cuándo el gobierno debe intervenir o no debe de intervenir. Entonces, cuando se abre esa pregunta, entonces es una cuestión que tiene que ver con otro montón de cosas de la economía que ya están un poco menos ligadas a el comportamiento del gobierno, ¿verdad? Sino fallas de mercado, poder de mercado, tal vez el poder de mercado es de las cosas que están un poquito más alejadas, pero también es parte de la economía pública, pero cuestiones como educación que tienen externalidades positivas, salud, temas de salud, todo eso es cubierto por economía pública ahora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que seguridad social, ¿verdad? Y educación. Eso es lo que les acabo de mencionar. Obviamente el estudio de la economía pública tiene que ir de la mano con el estudio del funcionamiento del gobierno. Primero, en todo lo que tiene que ver con impuestos, ¿verdad? Eso es clave y la parte del gasto también. Pero las estrategias para resolver esos problemas que generan externalidades y llegar y alcanzar la eficiencia, que es lo que han visto en los cursos anteriores, ¿verdad? Se necesita intervenir.
Muchas veces se necesita intervenir de diferentes formas. A veces las intervenciones son tan grandes como que el gobierno se dedica a producir, como antes producía carreteras, salud, inclusive bienes, ¿verdad? Ahora el papel del gobierno se ha reducido un poco, pero todavía juega un papel importante produciendo servicios o bienes, servicios como la educación, ¿verdad? La educación pública es un bien que produce el Estado, la salud pública a través de la Caja y del Ministerio de Salud también es un bien que produce el Estado, ¿verdad? Entonces todas estas cosas son relacionadas con el gobierno. Y lo que vamos a hacer es, vamos a responder durante este curso estas 4 preguntas claves que están relacionadas con el gobierno, ¿verdad? Entonces la primera es ¿cuándo el gobierno debe intervenir en la economía? ¿Verdad? Hay un poco, es la intuición de que si el mercado puede resolver los problemas de forma eficiente, ahí no hay necesidad, ¿verdad? De intervención. Vamos a ver qué supuestos se requieren, ¿verdad? ¿Qué se requiere para que esto suceda? Hay espacios donde los mercados son una excelente herramienta para alcanzar la eficiencia porque canalizan la información. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿verdad? Canalizan toda esa información que está en cada uno de los agentes de acuerdo a sus preferencias y si son los consumidores o de acuerdo a sus costos de producción, si son las empresas, y maximizan el bienestar. Pero hay espacios o condiciones o situaciones donde esos supuestos no se presentan, ¿verdad? Y cuando ocurre eso, hay necesidad de por lo menos algún tipo de intervención. Después la segunda pregunta es ¿cómo debe intervenir el gobierno? Esto es importante porque hay muchas posibilidades de intervención. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de formas, de diferentes formas de intervenir, y diferentes formas de intervenir van a tener diferentes impactos sobre el bienestar y sobre la distribución. Entonces tenemos que estudiar eso también. ¿Cuál es el efecto de esas intervenciones en la economía? Eso durante el curso vamos a estar estudiando eso. Lo que vamos a hacer más o menos para que tengan una idea es que yo les voy a presentar la parte teórica, neoclásica, del análisis de los problemas, ¿verdad? De qué es lo que ocurre cuando hay una violación de un supuesto, ¿verdad? Y qué políticas se pueden utilizar. Después vamos a conversar no solamente sobre la perspectiva neoclásica, pero también vamos a hablar sobre la economía del comportamiento y cómo la economía del comportamiento también, digamos, que es básicamente explicar las decisiones de los individuos de otra forma que la hacemos normalmente en los cursos de economía y ver qué implicaciones tiene sobre los resultados que habíamos encontrado previamente. Y después la tercera parte de cada clase es la presentación que ustedes van a hacer de un paper empírico, ¿verdad? Y con ese paper empírico vamos a ver, digamos, medir cuándo una política sirvió, qué metodología utilizaron empíricamente para ver los resultados, y eso es lo que se ve en esa tercera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto de las intervenciones en la economía? A veces hablamos inclusive solamente sobre medir externalidades. Es también súper importante medir la magnitud de las externalidades. De hecho, ese es uno de los primeros artículos que se van a presentar, pero después van a haber otros que tienen que ver cómo resolver las externalidades, ¿verdad? Y cuándo las intervenciones han sido efectivas y cuándo no. Y eso nos da una perspectiva importante de las políticas, ¿verdad? Y cuándo sirve, cuándo no sirve. Y después, esta cuarta pregunta que me parece que también justifica inclusive para tener un curso entero, pero nosotros vamos a utilizar una clase, tal vez una clase y media, por lo menos para justificar el curso y para que ustedes tengan una idea de lo importante que es esa parte de la teoría económica. Esa parte de la teoría económica dentro del
¿verdad? Dentro de la toma de decisiones y del bienestar de la gente, es lo que tiene que ver con la cuarta pregunta, que es ¿por qué el gobierno escoge intervenir de la manera que lo hace? ¿Verdad? Entonces ahí vamos a ver cuestiones de política, ¿verdad? Pero lo vamos a analizar desde una perspectiva económica, ¿verdad? Donde hay grupos de interés, los individuos tienen preferencias sobre qué políticas quieren que se implementen, ¿verdad? Y por lo tanto, de esa forma toman las decisiones de a qué político apoyar para que tome las decisiones, y vamos a ver diferentes formas de organización también y algunos resultados teóricos interesantes sobre ese tema, también que son desde, que se han desarrollado desde la economía. Entonces, esas son las 4 preguntas que vamos a responder. Vamos a empezar con el cuándo, ¿verdad? Básicamente aquí la idea es que los mercados por sí solos llevan a un óptimo social. Sin embargo, aunque los mercados son eficientes, por lo menos se requiere contratos y que los contratos se cumplan. Y para que esos contratos se cumplan se necesita tener la ley, ¿verdad? Y para poder implementar la ley y los juicios y si se cumplió o no se cumplió un contrato, se requiere el funcionamiento del gobierno, ¿verdad? Eso es lo mínimo que se necesita y esto, digamos, esto lo habla inclusive, ¿verdad? Adam Smith, que ese debería ser el papel del gobierno. Si se necesita un gobierno para que cumpla estas funciones, se tiene que financiar, ¿verdad? Solo para, esto es lo más básico, ¿verdad? Esta es la justificación más básica de que el gobierno tiene que jugar un papel importante dentro de la economía. Debido a que hay que financiar estas actividades para que funcionen mejor los mercados, inclusive si los mercados funcionaran de forma perfecta, se requiere recolectar fondos, ¿verdad? Para poderle, para generar el sistema legal. Y en el momento en que se recolectan fondos de la economía, se genera el concepto de impuestos, ¿verdad? Y esos impuestos tienen un montón de implicaciones sobre el desempeño de la economía. Y entonces ahí vamos a ver también en la segunda parte del curso, vamos a ver qué implicaciones tienen los impuestos sobre la economía, cómo se pueden implementar también impuestos para minimizar esos efectos negativos que genera la economía. Inclusive vamos a ver dónde hay oportunidades para que los impuestos de hecho nos puedan aumentar el bienestar que está relacionado con cuestiones de externalidad, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estudiar la implementación de los impuestos también en la segunda parte del curso. Inclusive, digamos, sí, ya justificamos que inclusive Adam Smith hablaba sobre la importancia del gobierno para que los mercados funcionen bien. Sin embargo, además hay intervenciones que posibilitan al Estado de aumentar el bienestar. ¿Cuándo? Cuando los mercados no están funcionando bien. Alguno tiene, bueno, ya hemos conversado un poco sobre fallas de mercado, ¿verdad? ¿Qué fallas de mercado he mencionado hasta ahora? ¿Alguno que se anime a responder? Aquí me espero. He mencionado un montón de fallas de mercado hasta ahora. Profe, una falla de mercado podría ser cuando la información no fluye de forma correcta. Perfecto, esa es una de las fallas de mercado, ¿verdad? Se llama información asimétrica, ¿verdad? Y ahí vamos a ver varios ejemplos. Hay muchísimos problemas de información. Inclusive vamos a ver al final de la clase un tema relacionado con información asimétrica de cuando el gobierno se enfrenta a, tiene que hacer compras
y no tiene la información perfecta, entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Y obviamente eso genera pérdidas de bienestar. ¿Alguna otra falla de mercado? Gracias, Francisco. ¿Alguna otra falla de mercado? Profe, el poder de mercado también es una falla de mercado. Exactamente, ¿verdad? Monopolios, monopsonios, oligopolios, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con poder de mercado. Cuando hay poder de mercado, ustedes ya han visto, ¿verdad? Que no llegamos al punto donde se maximiza el bienestar social, sino que el que tiene el poder de mercado trata de maximizar su bienestar y eso tiene repercusiones porque hay transacciones que generarían bienestar que no se dan. Y no se dan porque si llegan a darse, el monopolista pierde retornos, ¿verdad? Entonces empuja a que haya menos producción de la que debería de haber en un óptimo social. Ese tema, ¿verdad? Es súper interesante. No, yo no lo voy a tocar aquí en el curso porque es un tema más de organización industrial, ¿verdad? Eso se debería de ver en la parte de organización industrial y en la parte de regulación, pero que es, digamos, desde la perspectiva neoclásica, es el primer, la primera falla de mercado que se estudia, ¿verdad? Y que se ha estudiado, ¿verdad? Entonces, son esas. Después hay algunas de las que ya hablé, ¿verdad? Externalidades. La parte de externalidades va en el sentido de que normalmente el modelo de competencia perfecta asume que el consumo de las otras personas no tiene efecto sobre digamos, sobre mí o sobre otras personas, ¿verdad? Sobre terceros. Y eso no, tampoco es correcto. Contaminación, plástico, contaminación de los carros, etcétera, todo eso genera efectos negativos sobre el consumo y el bienestar de las otras personas y eso no se toma en cuenta a la hora de la producción de los costos, ¿verdad? Entonces los bienes terminan costando, la producción de ciertos bienes o el consumo de ciertos bienes terminan costando más de lo que los individuos están pagando en el mercado cuando hacen la transacción y ese costo lo termina pagando personas que no tienen nada que ver con la transacción. Entonces, como esos costos no se están tomando en cuenta, se termina produciendo más de lo que debería de producirse, ¿verdad? También hay externalidades positivas, como en el caso de la educación y de la salud, ¿verdad? Y ocurre lo contrario, ¿verdad? Como esos beneficios no son captados por las personas que están comprando y vendiendo ese tipo de servicios o de bienes que tienen externalidades positivas, entonces no se produce todo lo que debería de producirse porque no se están tomando esos beneficios, ¿verdad? Después está la parte de bienes públicos que lo vamos a estudiar. Aquí el reto de los bienes públicos es que hay bienes, normalmente estudiamos bienes privados, pero hay bienes que son públicos, que tienen ciertas características que mucha gente los puede disfrutar simultáneamente y ahí de nuevo se quiebra digamos, la forma de resolver el problema desde el punto de vista de un funcionamiento perfecto de mercado y entonces lo que genera problemas de eficiencia, ¿verdad? Y entonces hay que buscar alguna forma de intervenir. Esos son algunos, ¿verdad? Después vamos a ir hablando de ciertas cositas como inclusive de racionalidad, ¿verdad? Que a veces también ese es un concepto. Aquí cuando hablo de fallos de mercado me extiendo un poco, ¿verdad? E incluyo la parte de racionalidad y toma de decisiones que no siempre son maximizando el bienestar, ¿verdad? Por varias razones, ahí vamos a estudiar un poquito cuando veamos la economía del comportamiento, todas esas razones, y las implicaciones que tienen sobre el funcionamiento de los mercados. Pero inclusive cuando los mercados están funcionando bien, hay cuestiones de distribución, ¿verdad? Cuando hay eficiencia, pero no se alcanza el óptimo de bienestar, ¿verdad?
equilibrio eficiente con alto, un ejemplo es, por ejemplo, un equilibrio eficiente con una distribución del ingreso muy desigual, ¿verdad? Esa distribución tal vez es lo más eficiente que se podría tener, ¿verdad? Esto genera, es el resultado de un proceso de optimización de los mercados, ¿verdad? Pero tal vez la población de un país decida que no quieren vivir en una sociedad así, y entonces, a pesar de que los mercados están funcionando bien, busquen o se pongan de acuerdo para implementar políticas que generen un poquito de redistribución o cierto nivel de redistribución para que todas las personas tengan oportunidades para tener una vida feliz y exitosa. Eso también se puede ver en diferentes países del mundo, por ejemplo, Estados Unidos casi no tiene políticas redistributivas, sí las tiene, ¿verdad? Sí las tiene, tiene muchos programas sociales de seguridad social, pero no tiene el nivel de políticas redistributivas que tiene Europa. Estados Unidos está un poco más enfocado en que los mercados funcionen en forma eficiente, y ahí sí hay una fuerte intervención del gobierno, ¿verdad? Asegurándose que Facebook no se haga más grande de lo que debería de ser. Cuando las compañías telefónicas eran gigantescas, llegaron y las partieron. Ellos siempre están promoviendo que haya competencia, ¿verdad? Que está bien, pero también están interviniendo, ¿verdad? No es que pasa solo, no es que el mercado va a resolver sus problemas en forma automática, sino el gobierno, en este caso el de Estados Unidos, genera intervenciones para mantener la competencia, ¿verdad? Entonces, esta parte de, digamos, que tiene implicaciones sobre la redistribución también, ¿verdad? Son decisiones, ¿verdad? Que se toman a nivel social sobre cómo se quiere que el país, hacia dónde queremos que el país se dirija en términos de redistribución. Entonces, inclusive cuando los mercados funcionan bien, también podría existir este motivo, ¿verdad? Que es que la sociedad decide que los resultados del funcionamiento perfecto de los mercados genera una redistribución muy desigual, y entonces la sociedad decide que hay que intervenir. Entonces, hemos estado hablando sobre todas las posibles razones de la existencia, ¿verdad? Primero de la existencia del gobierno, ¿verdad? Después de cómo debe intervenir, ¿verdad? Y si debe o no debe intervenir, y eso es más o menos lo que vamos a estar estudiando ya en detalle, ¿verdad? Ya cuando veamos un problema sobre externalidades, veamos los problemas de bienes públicos, veamos los problemas de información asimétrica, veamos los problemas de pobreza y seguridad social, ahí vamos a ir viendo exactamente cómo es que se debe de analizar estos aspectos, ¿verdad? Una parte, ¿verdad? Sobre cómo, ¿verdad? Es el cómo el gobierno debe de intervenir. Entonces ahí tenemos varias herramientas. Algunas de estas herramientas son, por ejemplo, los mecanismos de precios, que son muy efectivos. Impuestos, subsidios, inclusive hay creación de mercados, eso vamos a verlo, ¿verdad? A veces crear mercados donde no hay pueden generar aumentos en el bienestar. Entonces, eso es otra política que el gobierno puede utilizar. También hay mandatos, ¿verdad? Como la restricción vehicular o los parques nacionales, ¿verdad? Donde el gobierno llega y dice, bueno, aquí ningún carro puede transitar después de cierta hora, o estas áreas son de conservación y nadie puede producir bienes agrícolas adentro, nadie puede deforestar. Esos son mandatos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cuándo, por ejemplo, entre estas dos, cuando un mecanismo de precios sirve y cuando no tanto, y cuando sirve un mandato. Muchas veces tiene que ver también con cuestiones legales de
qué tanto monitoreo tiene capacidad el gobierno para que se cumplan, para que se paguen los impuestos, ¿verdad? Para que se cumplan las restricciones, y a veces hay diferentes costos de implementar estas políticas, ¿verdad? Entonces hay que analizar también esos aspectos. Y vamos desde estos, ¿verdad? Que son intervenciones para mejorar la situación del mercado, por ejemplo, el mecanismo de precios. Pero podemos llegar hasta un punto donde el gobierno se dedique a la provisión de servicios, ¿verdad? Como el ejemplo de la salud con la caja. Inclusive hay intervenciones donde el gobierno lo que hace es financiar la actividad, ¿verdad? Pero contrata a compañías como los comedores escolares, ¿verdad? Empresas privadas, o sea, el gobierno va y compra todos los almuerzos para los niños niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y el gobierno no hace el almuerzo, sino lo que hace es contrata una compañía que llega a las escuelas y sirven los almuerzos, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas en que el gobierno puede intervenir, y hay que ahí vamos a ir estudiando de acuerdo a cada problema cuáles son las mejores alternativas, cuáles son los instrumentos más adecuados. Y después la parte empírica, ¿verdad? Que es cuál es el efecto de estas intervenciones. Hay ciertos impactos que son directos, ¿verdad? Y hay ciertos impactos que son indirectos. Aquí, por ejemplo, la prohibición vehicular. Entonces, bueno, puede ser que esta política haya reducido el número de contagios, ¿verdad? Pensando en la nueva restricción vehicular debido al COVID, ¿verdad? Entonces, pues, tuvo un impacto directo, ¿verdad? Se redujeron los contagios, pero también tuvo implicaciones muy grandes que son efectos indirectos sobre la actividad económica, ¿verdad? Porque todos teníamos que irnos a la casa en el peor de los momentos, a las 5 o 6 de la tarde teníamos que estar en la casa, ¿verdad? Pero inclusive ahorita, ¿verdad? Que que tenemos que estar a las 11, hay muchas actividades que ocurrían después de las 11 que ya no pueden ocurrir, que tienen efectos indirectos, que ayuda a la reducción de casos, sí, pero esa política también tiene efectos indirectos. A la hora de medir la implementación de esos efectos, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta los efectos netos, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión relevante. Y aquí es donde creo que como científicos sociales, ¿verdad? Los economistas somos científicos sociales, igual que los sociólogos, los psicólogos, los trabajadores sociales, igual que los administradores, ¿verdad? Y aquí a mí me parece que esa es nuestra ventaja, que es que como economistas pensamos todas las diferentes alternativas que tienen los individuos y cómo se acomodan, ¿verdad? Entonces hay muchas veces que se implementan políticas que tienen efectos indirectos, pero la gente se acomoda, y cuando se acomoda, ¿verdad? Pueden generar efectos indirectos que pueden tener repercusiones negativas sobre otras dimensiones, o inclusive repercusiones negativas sobre el objetivo inicial de la política. Un ejemplo de esto es la restricción vehicular en México. Fue el primer país que implementó la restricción vehicular en América Latina, creo que fue en el mundo. Y el objetivo de ellos era reducir la contaminación, porque la Ciudad de México era súper contaminada, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue poner la restricción vehicular, igual que funciona aquí, ¿verdad? Los carros, había un día donde no podían funcionar, ¿verdad? Para que un quinto de los carros dejara de transitar, y se viera un efecto significativo en la reducción de la contaminación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Las personas se acomodan, ¿verdad? Entonces buscaron alternativas para moverse ese quinto día. Una de esas alternativas, por la cercanía de Estados Unidos, era importar carros viejos, ¿verdad?
¿Y qué fue lo que pasó? Las importaciones de los carros viejos aumentaron significativamente y, eh, estos carros viejos tienen mucho más, contaminan muchísimo más que los carros nuevos. Entonces se redujo una quinta parte de los carros, pero llegaron más carros que contaminaban más, entonces el efecto fue cero, ¿verdad? Entonces ahí está el paper que habla sobre eso cuando hablamos de políticas de externalidades, pero es para que vean, ¿verdad? Que siempre es importante tomar en cuenta cómo los individuos se acomodan, ¿verdad? Cómo nos movemos a través de cómo optimizamos cuando se nos pone una restricción y nos movemos entre las curvas de indiferencia. Esa es una de las partes claves y que como economistas tenemos ventaja porque por la forma de pensar, por el análisis que hemos desarrollado, ¿verdad? Durante todos estos años que han desarrollado ustedes como estudiantes, digamos, se hace muy fácil pensar de esa forma, cómo cómo los individuos van a comportarse, ¿verdad? Porque hay alternativas, porque pensamos de forma marginal, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo, digamos, y qué alternativas tengo? Entonces, eso es una cosa importante, eso es súper importante para medir políticas públicas en general, políticas sociales, políticas de salud, etc. Toda esta rama se llama economía pública empírica, ¿verdad? Que es medir exactamente esos efectos empíricamente y ver si al final la política tuvo o no tuvo beneficios. En la parte empírica está esta parte de evaluación de impacto, ¿verdad? Que es ver el impacto de las políticas, que es súper relevante. Esto, digamos, de evaluación de impacto, yo les voy a hablar un poco en la parte de herramientas empíricas y me va a facilitar hablarles de esto porque ustedes ya tienen un alto conocimiento de econometría. Entonces, con esas dos herramientas pueden ser expertos en la parte de evaluación de impacto. Bueno, por lo menos ya tienen ese conocimiento y tienen todas las herramientas para hacerse expertos. Y después la parte de pronóstico que se está popularizando ahora. Me imagino que las futuras investigaciones van a estar más enfocadas en la parte de pronóstico por el desarrollo del aprendizaje automatizado, ¿verdad? Del machine learning, que trata de pronosticar, no sé, comportamientos. Y entonces, una vez que tenemos un pronóstico de un comportamiento, podemos utilizar también políticas públicas, ¿verdad? Para hacer que la situación funcione mejor. Uno de los ejemplos de pronósticos más interesantes es de los primeros que se hizo y que se utilizó Machine Learning es que trataban de ver qué individuos tenían más probabilidad de no, digamos, eran con presos, gente que había cometido delitos, entonces no los habían metido, no les habían hecho el juicio, entonces todo ese tiempo mientras los meten, les hacen el juicio, un juez tiene que tomar la decisión sobre si esa persona se mantiene en la cárcel o si se queda o si lo mandan para la casa y la persona, si lo mandan para la casa, la persona tiene que regresar al juicio, ¿verdad? Entonces hacen un pronóstico sobre las personas que regresarían al juicio y no se escapan cuando los dejan ahí, ¿verdad? Entonces, con esos pronósticos pueden mejorar, ¿verdad? En términos de costo-beneficio, ¿verdad? ¿Quién puede irse a la casa? Si saben muy bien quién es, pueden mandar más gente a la casa y no solo, bueno, las personas van a estar muchísimo más felices en la casa, ¿verdad? También, pero también el gobierno se le van a reducir los costos, ¿verdad? Porque no tienen que mantenerlos durante ese momento. Pero si no saben quién se va a escapar y quién no, entonces es muy difícil. Entonces se desarrolló esa herramienta para
mejorar, digamos, mejorar el pronóstico sobre quién lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es también súper importante, y hay un montón de espacios también, inclusive en política social, donde se podrían implementar estos pronósticos para mejorar el impacto, reducir los costos y aumentar los beneficios. Este es un pequeño ejemplo que es sobre un problema de selección adversa, que es una de las cosas que vamos a estudiar la próxima clase, pero me gustó para presentárselos. Vean, esto, digamos, esto es como un mapeo, creo que era en la Segunda Guerra Mundial, ahí está, mapearon los agujeros de balas de diferentes aviones, ¿verdad? Y ahí se puede ver en la presentación, ¿verdad? Se pueden ver que estaban acumulados las balas en ciertos lugares y en otros lugares no. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron es que donde estaban las balas reforzaron con más metal, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que realmente estaba ocurriendo es que no era un problema de falta de fortaleza aquí, más bien era el problema de falta de fortaleza en estos lugares donde no habían balas, porque los aviones que fueron analizados fueron todos los aviones que lograron regresar a la base. Los aviones que se cayeron, ¿verdad? No los pudieron analizar. Entonces eso les generó un problema de muestreo. Entonces tenían solo los que habían sobrevivido, y todos los que cayeron no los podían ver. Y seguramente todos los que cayeron recibieron las balas aquí. Entonces lo que tenían que reforzar más bien eran los lugares donde no habían recibido las balas de esos aviones, porque si recibían las balas ahí, los aviones se caían. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si hubieran hecho, por ejemplo, si hubieran reforzado donde está lo rojo, van los aviones y resulta que siguen cayendo el mismo número de aviones que antes. Entonces ya saben que esa política no sirvió. Y si ponen, y si fortalecen la parte donde no hayan balas y los mandan y empiezan a venir más aviones, entonces ya saben qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, ese diagnóstico fue lo que faltó, ¿verdad? Hacer la intervención, ver y analizar qué efectos hubo, ¿verdad? Para implementar la política. Entonces, siempre es importante, inclusive, aunque parezca que los datos nos están diciendo algo, ¿verdad? Siempre es importante intervenir, monitorear y ver los efectos. Y finalmente, la cuarta pregunta del por qué, que es por qué el gobierno toma las decisiones que toma, ¿verdad? Como el gobierno decide, ¿cómo es que el gobierno decide que no tiene una distribución adecuada del ingreso o no, ¿verdad? ¿Por qué interviene en los mercados cuando no hay fallas? A veces bien, bueno, el gobierno interviene cuando no hay fallas y no hay efectos regresivos fuertes. O por qué escoge un instrumento para resolver un problema en lugar de otro, ¿verdad? Todas esas preguntas son interesantes, tienen mucho que ver con el funcionamiento del gobierno, que tiene efectos sobre la economía, y es importante que nosotros sepamos exactamente a qué podamos responder esas preguntas, ¿verdad? Si entendemos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, tal vez tengamos otras alternativas, otras formas de resolver los problemas que puedan tomarse en cuenta, ¿verdad? Y entonces hacer que la alternativa que propongamos nosotros sea más atractiva para el gobierno, ¿verdad? Y logre resolver el problema fundamental. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas características. Desde la perspectiva de investigación de la economía, esto es una rama súper interesante. Era lo que les hablaba, de que estas preguntas de investigación, o sea, y todo este tema es como para tener un curso entero de economía política, ¿verdad? Pero aquí lo que vamos a hacer es definir los teoremas más importantes que tienen que ver con la toma de decisiones, algunas implicaciones de formas de organización políticas diferentes y qué implicaciones tiene sobre
la economía, ¿verdad? Y espero que con eso ustedes por lo menos tengan la curiosidad, ¿verdad? De entrarle más al tema si les interesa, pero sobre todo lo que quiero es que cuando ustedes analicen un problema económico tomen en cuenta la parte política, que es clave también, ¿verdad?